Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Un regreso imprescindible. Volvió 678. Siempre del lado de la gente. Todos los responsables de los cortes de luz. Las denuncias del experto en energía Federico Bernal, que los medios hegemónicos te están ocultando. ¿Quiénes hablan por las empresas? Ex secretarios de Energía. Bueno, ahora vamos a escuchar una entrevista a Jorge La Peña, que fuera titular de Energía de la Nación. Yo creo que es injusto adjudicarle a la empresa una responsabilidad que tiene el gobierno. La Peña, que es uno de los ex secretarios de Energía que se la pasa ahora pululando y criticando las políticas energéticas nacionales, fue el máximo responsable en la década del 80 de haber congelado el plan de grandes represas hidroeléctricas, Yacyretá, Montamat, otro ex secretario de Energía, que fue testigo para una empresa estadounidense que nos demandó a todos los argentinos ante el CIADI. El ex secretario de Energía, Daniel Montamat. El responsable número uno de esto es la política energética de todos estos años. Que habría que denunciar por traidor a la patria, un ex funcionario, presidente de YPF y de Gas del Estado, que se sirve de testigo para que una empresa demande al Estado Nacional ante el CIADI. Prácticamente todos son consultores privados, o sea, tienen altísimos conflictos de interés que esconden. Nos visita Federico Bernal. En instantes, el debate completo. Si consumís medios hegemónicos, de esto no te enteraste. El jefe de gobierno Mauricio Macri regresó el fin de semana después de declarar la emergencia aquí en la ciudad de Buenos Aires a Bariloche, y en el aeropuerto de esa ciudad rionegrina fue abordado por un fotógrafo que le tomó esta imagen. El fotógrafo dijo que Macri quiso comprarle la foto. Me empieza a preguntar quién me había mandado, para qué trabajaba, y ahí me dice, bueno, vamos a hablar más tranquilos. Nos vamos a hablar al baño del aeropuerto, y en el baño del aeropuerto él sigue haciendo hincapié en esta cuestión de cuánto era esa foto, cuánto me pagaba un diario por esa foto. Me dice, es lo mismo que yo te pague la foto a que te la pague un diario. En cambio, la persecución de Mañeto a Echegaray salió por cadena nacional. Le pedimos a la gente que utilice ahora el numeral, el ataque de Echegaray, para que la gente nos pasara qué opinan, qué dicen de este tema. Con golpes y amenazas reaccionó el funcionario público. Si hubo un hecho de violencia, agresión, del cual, insisto, no solo no participé, sino que no estuve presente. Con golpes y amenazas reaccionó el funcionario público. No solo no participé, sino que no estuve presente. La agresión a nuestros compañeros se produce cuando estaban en el hall central del aeropuerto de Río de Janeiro. Debo decirles que si en Brasil hay un lío como el que cuenta Clarín, no hay manera de que en el lugar donde se produjo esto pase inadvertido para la policía. La entrevista de Eve a Milani. ¿Cuándo empezaste a conocer a las madres? Hace muchísimos años, ¿no? Cuando salían en los medios, en los diarios, en todos lados. Reconozco que en las Fuerzas Armadas y en el Ejército había quiero ser honesto, un importante odio con las madres, como con todos los organismos de derechos humanos, ¿no? Ese odio, yo creo que eso ha ido pasando en los años 80 un poco, la década del 80 un poco, empezaron, como decir, a digerirla, vamos a decir, ¿no? Yo creo que recién la última década, en los últimos años,
se ha vuelto a revalorizar, y yo creo que, honestamente, lo digo de corazón, creo que hay mucha gente en el ejército, en actividad, que valorizan a las madres y piensan que podría haber sido una madre de ellos. Otro macrista procesado. Nula repercusión. Federico Sturzenegger, diputado electo del PRO y también quien era director del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, fue procesado por el megacanje. Era además presidente del Banco Central cuando tuvo lugar esta operación, el megacanje, que implicó un aumento de la deuda externa de 53.000 millones de dólares. El procesamiento por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública y haber favorecido a los bancos en el cobro de abultadas comisiones. Otro exabrupto del masismo. Del tema de Florencia de la B, para que le demos un cierre, porque quedó como en el aire. Fue una experiencia que seguramente no volverías a repetir, pero me gustaría una reflexión como para que ya no te jodamos más en el resto de la temporada con el temita. No, bueno, yo quise trabajar tranquilo y me pusieron trabas. Por nada, si contestas así. Estás abriendo, chicos, una puerta difícil. Este es el móvil del amor. Caminantes, son tus huellas el camino. Y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Se viene otro año de excelentes noticias. 1. Expectativa por el acuerdo de precios. Por el acuerdo, los precios descenderán un 7%. 2. Vacaciones para muchísimos y muchísimas. Nos vamos a la ciudad de Mar del Plata para hablar de la ocupación hotelera. En el tercer día del año la ocupación hotelera alcanza, decíamos, el 90% y se registró el ingreso desde la autovía 2 de 2 millones de autos en el marco de una temporada que tuvo récord de visitantes tanto en noviembre como en diciembre. 3. Detrás de la persecución de Mañeto a Echegaray, nuevo récord tributario contrasta con tiempos recientes. La recaudación del año 2013 resultó 26.5 más elevada que en el año anterior, en el 2012. Se eterniza. 678. Si hace 6 años te decían que habría un programa así, hubieras pensado, no, es una broma de Tangalanga. Sí, yo, señor, soy del estudio del doctor Cantalupi y lo llamo para ver si usted estaría interesado que nosotros nos hiciéramos cargo contra el canal que hizo esa burla tan ridícula el otro día. Ah, bueno, les agradezco mucho, ¿no? ¿Cómo es el nombre de ustedes? Cantalupi, Estudios Cantalupi. Con C. Sí. Bueno, déjeme el teléfono, por favor. Como no, le dejo el número. Si le dejo el teléfono, ¿yo con qué hablo? Sí. Ya. 7724 Sí. 946678. 6678. A ver, pero me sobran números acá. Dividido 2. Ah, 77... 494, no me sale el número, ¿eh? No le da, ¿eh? Bueno, a lo mejor porque ese número todavía no está en vigencia, pero de cualquier manera, doctor, yo lo voy a volver a llamar para hacer algo más concreto, que usted me dé una entrevista y vemos si podemos hacer algo. Muy bien. Muy amable, gracias. ¡Qué pelotudo! Oí, dividió por 2, no le daba. Hace algún tiempo en ese lugar, entre dos bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar. Volví a volver. Murió el poeta lejos del hogar, lo cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse lo vieron llorar.
cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Gracias. Muy buenas noches. Bienvenidos. Aquí estamos de vuelta en 678, igual que la calandria que azota del vendaval. No sé si se acuerda. Sí, señor. Boca se acuerda. El Chango Rodríguez es el autor. Y traemos 1000 canciones como leñita seca, Ruso. Me encanta. Para prender fuego. Me encanta. ¿Cómo anda la gente del panel? Muy bien. Muy bien. Todos muy consternados prácticamente. ¿Por qué? Por lo lindo del informe que hay que la apertura. Estamos acostumbrados a pelear. Funciona lo de consternado. Emocionado. Está bueno. Emocionado. Sí. Bueno, bien. Cero consternados. Yo como siempre preferimos pelearnos con la producción que... No, esta vez estamos a favor. No faltará oportunidad, pero Esta vez la apertura estamos a estaba favor. bárbara. Una vez a favor de la producción. Le vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy, que es el señor Federico Bernal. El hombre es bioquímico, biotecnólogo, de familia de descubridores de petróleo. Dirige el Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo. Es profesor universitario en la Universidad de Lanús y en la de La Matanza. Y es autor de varios libros que tienen que ver con la energía y los hidrocarburos. Y en este caso acaba de publicar Civilización o Barbarie en la Argentina del Bicentenario. ¿Se puede tomar ahí? Que es una compilación de notas tuyas, ¿no? De notas, sí, de notas fundamentalmente en tiempo argentino, también de Página 12 y otros medios. Es un libro de política, por lo que estuve hojeando, Sí, más que nada. Es el análisis de la cuestión nacional aplicado a la economía, a la política, a la historia, a la energía también. Está muy bueno. Está dedicado a todo 678. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a estar hablando hoy de Macri, Che Garay y esas cosas, y Clarín y las distintas maneras de tratar a distintas personas. La entrevista de M. de Bonafini a Milani. Después vamos a estar viendo qué pasó con el país, si creció o no, y creció el año pasado, a pesar de que los expertos habían anunciado que no iba a pasar. Y ahora vamos al primer informe que tiene que ver con los responsables de los cortes de luz. A ver. Los responsables de los cortes de luz. El debate completo. Siempre del lado de la gente. 678 te ofrece el debate completo sobre los cortes de luz. Es por eso que en este informe se hablará de tópicos, datos y nombres que los medios hegemónicos te ocultaron cuidadosamente. La situación de los cortes de luz y la situación energética en general en las grandes ciudades, en Córdoba, en Rosario, en Buenos Aires, hay una complicación sobre este tema. Las causas, esto hay que subrayarlo, hay que buscarlas en la distribución de la electricidad, no en la generación ni en el transporte. Las empresas distribuidoras son las responsables de no haber hecho las inversiones necesarias. Para que uno pueda prender la luz, si puede, hay 3 instancias previas. Una es la generación, o sea, las usinas nucleares, las usinas hidroeléctricas o las usinas que funcionan con combustibles fósiles, que en ese sentido no hay problema o no hay un gran problema porque efectivamente hubo mucha inversión, se terminó Atucha, hubo un montón de decisiones que ayudaron. Tampoco el transporte, o sea, los cables gordos de alta tensión que llevan la energía desde que se genera hasta las puertas de los hogares. Digamos, el problema es la distribución, básicamente de norte y de sur. La excusa de esas empresas es que no se les permite reajustar las tarifas desde hace años. La realidad, si hablamos de que la tarifa de la capital federal y del Gran Buenos Aires probablemente es muy difícil que con la tarifa que se paga se pueda mantener una calidad de servicio. Las empresas hace varios años están virtualmente al borde de la quiebra por el tema que no tiene ajuste de tarifas. Acá hay un dato de la realidad. Sí. Las tarifas son bajas y las empresas privadas no le alcanza la tarifa. Vamos a responder un argumento del sector empresario. No invertimos porque las tarifas están bajas en Capital y Gran Buenos Aires. Las de Córdoba y Santa Fe son muchísimo más altas. Son muchísimo más altas las de Capital y del área metropolitana, igual hay cortes. No necesariamente el aumento de tarifas
va a solucionar estos problemas de los picos. Por dos razones. Una, ¿por qué quieren aumento de tarifas? No solamente para inversión, sino para tener mayor ganancia. Y el segundo punto fundamental, porque no van a invertir para ampliar la capacidad de distribución en los momentos pico. Solamente lo hacen los estados. Ahora, eso lo hace, porque el retorno es un retorno social que el Estado lo va a tomar. El sector privado no lo va a hacer. Esas cuantiosas ganancias de los primeros 9 meses del año de Edenor y Edesur, los tipos nada más que en los 9 meses iniciales de este año, en el caso de Edenor, es la empresa que más dinero ha ganado en el país, y con Edesur han embolsado casi 2.000 millones de ganancias en 9 meses. Las empresas hace varios años están virtualmente al borde de la quiebra. Entre enero y septiembre de 2013, el resultado integral de este ejercicio para las dos empresas ronda los 1.900 millones. Que la inversión no ha sido suficiente es evidente, que los temas vienen de arrastre también, que debió haber mayor exigencia de parte del gobierno, por lo menos conocida. Si la hubo y no trascendió, no sirve a los efectos de que la gente pueda claramente repartir las responsabilidades y que de aquí en más haya una mano muy severa de parte del Estado, prometiendo a través de lo que serán las relaciones con Edenor y Edesur que esto no volverá a suceder. ¿Quiénes hablan por las empresas? Ex secretarios de Energía. Respecto a lo que vos decías, hay algunos que no tienen cara. No, ahora, que son unos caraduros, vamos a decir la verdad. Que son ex secretarios de Energía, muchos que actuaron en la década del 90. Bueno, ahora vamos a escuchar una entrevista a Jorge La Peña, que fuera titular de Energía de la Nación. Yo creo que es injusto adjudicarle a la empresa una responsabilidad que tiene el gobierno. La Peña, que es uno de los ex secretarios de Energía que se la pasa ahora pululando y criticando las políticas energéticas nacionales, fue el máximo responsable en la década del 80 de haber congelado el plan de grandes represas hidroeléctricas Yacyretá y de haber congelado y prácticamente dejado al pie del cañón para el desmantelamiento final, cosa que se intentó en los 90 y no se logró, del plan nuclear. Montamat, otro ex secretario de Energía, que fue testigo para una empresa estadounidense que nos demandó a todos los argentinos ante el CIADI. El ex secretario de Energía, Daniel Montamat. El responsable número uno de esto es la política energética de todos estos años. Que habría que denunciar por traidor a la patria, un ex funcionario, presidente de YPF y de Gas del Estado, que se sirve de testigo para que una empresa demande al Estado Nacional ante el CIADI. Yo se lo dije cuando se recuperó YPF el año pasado, se lo dije en un programa de TN. Respecto a Montamat, que está ahí sentado, Montamat es consultor privado y habla en función de sus clientes, uno de los cuales es Repsol YPF. Porque hay un contrato firmado, por YPF con el señor Montamat, por 60.000 pesos al año, o sea, 5.000 pesos al mes. Porque la verdad que estamos podridos, hartos los argentinos de escuchar y que presenten a estos señores que deberían presentarse como lo que son, consultores privados. Además, y con esto termino. Además Montamat, está bien, pero con esto termino. Además Montamat, a mí no me parece bajísimo nivel. Usted fue testigo para el Paso Energy que demandó al Estado Nacional ante el CIADI, ¿o no? ¿O me equivoco? Y se lo dije ahí frente a las cámaras y no me lo desmintió. Tenemos a Carlos Bastos, fue secretario de Energía entre el 91 y el 96, del gobierno de Menem. Tenemos en línea al ingeniero Carlos Bastos, ex secretario de Energía de la Nación. El principal problema que tenemos en Argentina es que hay una distorsión en los precios de los servicios públicos por una política, te diría, demagógica. Carlos Bastos fue testigo para dos empresas, no una, que nos demandaron ante el CIADI. Prácticamente todos son consultores privados, o sea, tienen altísimos conflictos de interés que esconden por otro lado, porque, a ver, el problema no es que estos señores sean lobistas, el problema es que se los presenten en los canales de televisión, en los programas de radio, como ex secretario de Energía y punto. Y algunos deberían preguntarle, cosas que no les pregunta, por eso eligen con quién hablan. Exacto, ¿Qué obvio. hicieron ellos? Van a reportajes complacientes. Bueno, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos cuando fueron secretarios de Energía? No hicieron nada porque no se le atrevían a las empresas porque estaban en plena etapa de los albores de la privatización. La protección de los medios hegemónicos a las empresas es tan grande que nada dicen sobre los empresarios argentinos que son accionistas de las mismas. La integración de Edenor y Edesur. En el caso de Edesur se hizo cargo
el Estado italiano. Pero van socios también argentinos de estos italianos. Tenemos la familia Caputo, donde está Nicolás Martín Caputo, que es un amigo íntimo y socio en principal empresa constructora que opera con Mauricio Macri en la ciudad capital de todos los argentinos. Está Guillermo Pablo Reca, que es el presidente en realidad de SADESA. Está como accionista de SADESA un tal Roberto Gustavo Vázquez. Es el presidente de Mirgor. ¿Y qué es Mirgor? La principal empresa que vende aires acondicionados. Y casualidad, dentro de esa empresa Mirgor también está Caputo, Nicolás, amigo de Macri. Por eso a mí me da mucha gracia cuando Macri tira esas propuestas insólitas y pueriles del Grupo Electrógeno Universal. Queremos proponer una ley donde todos los edificios de más de 6 pisos de altura tengan grupo electrógeno. Y para eso le hemos pedido, y por suerte ha accedido el Banco Ciudad una vez más, le hemos pedido, y por suerte ha accedido el Banco Ciudad una vez más, a dar créditos accesibles para que todo el mundo pueda salir a comprar ese grupo electrógeno. Ahí tenemos a su amigo Caputo, que está como accionista de una empresa que se la pasa vendiendo aires acondicionados y que está vinculado además con la distribución eléctrica, ¿no? Quería preguntarle cuál es el análisis que hace principalmente sobre el empresariado, sobre los accionistas, no solo internacionales como españoles, italianos y también nacionales. Sabemos que la cercanía que tiene con uno de estos accionistas, estamos hablando de Nicolás Caputo, tengamos en cuenta los trabajos que realiza en la ciudad de Buenos Aires con obras públicas, y quería saber cómo analiza el trabajo, digamos, la responsabilidad de los empresarios en cuanto a lo que tiene que ver con Edenor y principalmente con Edesur. Todos sabemos que acá el único responsable es el gobierno nacional. Solicitada de Edenor. Edenor se disculpa con los usuarios que sufrieron interrupciones y agradece a su personal. Acá el único responsable es el gobierno nacional. En la década del 80 y década del 90, el concepto fue, como el Estado estaba a cargo del petróleo, el Estado estaba a cargo de la electricidad, el Estado es ineficiente, mire doña Rosa lo que está pasando con la luz. Entonces, como el Estado era ineficiente, había que privatizar. Y qué interesante que ahora que los privados son ineficientes, en el caso de Repsol, la desidia de los privados, el desinterés, la ineficiencia, ahora el responsable sigue siendo también el Estado, ¿no? Ese es el argumento neoliberal. Pregunta final. Con todo lo que sabe Federico Bernal y teniendo en cuenta que el programa de Castro se jacta de mostrarte lo que verías si la realidad fuera transparente, ¿no daba para que lo invite? Menos mal que está en 678. Bueno, Bernal, sí, qué suerte que lo tenemos acá. ¿Quién es el responsable? Me queda poco por decir, ya dije todo y bueno, no, un informe realmente espectacular y un privilegio, un orgullo figurar ahí. A ver, para no repetir algunas de las cosas que se dijeron, cuando se habla de generación, o sea, el sector energético eléctrico se divide fundamentalmente, o se divide en generación, transporte y distribución. Ajá. Cuando hablamos de distribución, hablamos de las privadas, prestatarias del servicio, producto de la privatización de SECBAN en 1992, Edenor y Edesur Edelap, en el caso de la región metropolitana de Buenos Aires. Son las encargadas de distribución eléctrica a los grandes usuarios, a los comercios, a las residencias, a los hogares, y de comercializarla. Compran la energía eléctrica a Camesa. ¿Por qué decimos que el problema está en la distribución y no en la generación? Porque acá tenemos que hablar del Plan Energético Nacional, que es el plan energético puesto en marcha en 2003, específicamente ahora estamos en lo que sería la versión 2004-2019, que está presidido, el Estado Nacional ha recuperado un lugar estratégico, no ha intervenido el sector, porque esa palabra suena a algo que se mete por la ventana, es una palabra que utiliza el neoliberalismo inteligentemente. A mí me gusta hablar de intervencionismo de mercado, cuando el mercado es el que interviene en un sector que no debería haber ingresado nunca y donde el Estado nunca debería haber sido desplazado, como es el sector energético, la economía, bueno, otros tantos estratégicos para la definitiva emancipación de la República Argentina.
Entonces, en materia de generación, que es donde sí el Estado está presente a través del Plan Energético Nacional como de transporte, la potencia instalada se ha aumentado cerca de un 50%. En materia de transporte se han construido más de 5.000 kilómetros de líneas de alta y extra alta tensión. Eso ha salido del Estado, el Estado solvente, eficiente, con recursos propios fundamentalmente, en cerca de 92.500 millones de pesos en estos últimos 10 años, de los cuales el 78% los puso el Estado. El resto son inversiones entre mixtas y privadas. ¿Cuánta plata puso el Estado? 92.500 millones, el 78% en realidad. Eso se volcó específicamente a generación y a transporte. En generación, la capacidad instalada aumentó cerca de un 50%. Hoy por hoy, la potencia instalada unificada al SADI es de 31.300 megawatts. Entonces, si nosotros vamos a los días, por ejemplo, en esta ola de calor en diciembre, los días en los que la demanda creció y se alcanzaron estos picos históricos, récord absoluto, por ejemplo, el 23 de diciembre de 23.700 megawatts, el pico real rondaba los 25.000 megawatts. O sea, había una cantidad enorme de reservas. Pero vos tenías hasta 33.000. Claro, porque esa es la potencia nominal. Eso es en el caso de que todas las usinas, todas las centrales, por ejemplo, en el caso de termoeléctricas, los ciclocombinados, las turbinas a vapor funcionen idealmente. O sea, ese es el ideal. En el caso de que todo funcione... A pleno es eso. A pleno y que no haya nada roto ni nada de mantenimiento. Sí. De ahí tenemos que pasar al real. El real ese día, que varía según los días, porque inclusive depende también de que los embalses tengan agua. Claro. Entonces, el 23, el día del máximo pico, 23.700 megawatts, la potencia real rondaba los 25.000 megawatts. Y se generó un poco menos inclusive. ¿Por qué? Porque se hizo uso de las importaciones que tenemos con Uruguay. Tenemos swap de importaciones con Brasil, con Uruguay, con Paraguay. Y nosotros hicimos uso inteligentemente de las importaciones con Uruguay, a quien le importamos 3.5 veces más, en realidad, energía de la que ellos nos envían. Entonces, por eso no hay problemas en generación. Estos son informes, además, datos de CAMESA. Por eso no hay problemas en generación, como no hay problemas en transporte. Entonces, los problemas ¿dónde están? En materia de distribución. Y distribución están a cargo, como decía antes, en la región metropolitana, de Nor y de Sur. ¿Quiénes están a cargo de Nor y de Sur? Bueno, en el caso de Sur está a cargo el Estado italiano, que esto es uno de los engendros y ridículos, que un tercer Estado, ni siquiera privados, un tercer Estado, en este caso de un país europeo casi en quiebra, está a cargo de la distribución eléctrica para millones de argentinos, que es un grupo corporativo inmenso, brutal, que opera en más de 60 países. Obviamente no le va a importar los vecinos de Lugano, que se les corta la luz por situaciones climáticas extremas. Entonces, en el sur, Estado italiano, que además el grupo Enel es el que controla Edesur. Y el grupo Enel es controlado por el Ministerio de Economía y Finanzas de Italia. Es decir, Italia sí tiene en su sector de distribución, y que además también se aplica al sector gasífero, al Estado como controlante de una de las principales empresas energéticas de Italia y de Europa y del mundo. ¿No? Entonces, el Estado italiano en Edesur con nuestra queridísima burguesía nacional. Ahí tenemos a Migens Bember, que además de generación también fabrica dulce de leche, elabora dulce de leches, tiene sus equipos de polo, que también asiste. O sea, se ha desvirtuado mucho producto de lo que fue la nefasta década de los 90, y eso es, en el caso de Sur, hay que revertir, hay que poder recuperar y desplazar el intervencionismo del mercado en materia de distribución eléctrica, sacando al Estado italiano como actor controlante principal y a SADESA, que es este grupo donde está Migens Berber, está Scasani, el del Grupo Financiero Galicia, está Caputo. La familia Caputo es el tercer accionista en importancia, además vinculado con Mirgor, que Mirgor es uno de los principales vendedores de aires acondicionados del país. Sí. Y también en Mirgor hay un accionista minoritario que está vinculado a Newsan, que es otro de los principales comercializadores de aires acondicionados en la República Argentina. Y no es que esté mal que venden aires acondicionados y que la gente los compre. Pero lo ridículo es que estén dentro de Edesur. Es decir, Edesur podría indirectamente ser un líder de alguna manera indirectamente líder en vendedor de aire acondicionados en la República Argentina. A ver, Nora, ¿qué quería? Sí, no, una pregunta te quería hacer, porque realmente el panorama que describís, uno dice, bueno,
en un punto es muy bueno escucharte porque desglosa quiénes son concretamente los intereses en juego en esta disputa, pero se muestra un panorama que se replica en otras áreas de la economía en la Argentina. Y el problema de la distribución y de la falta de inversión de las empresas que tienen a cargo el servicio es conocido en la Argentina. ¿Qué pasa con el rol del ente regulador y qué pasa con el rol del Estado? Porque esta es la realidad de las empresas, que los medios hegemónicos tratan de evitar nominar. Ahora, también hay una responsabilidad de parte del Estado. Hay una responsabilidad por parte del ENRE. A ver, el ENRE tiene actividad regulatoria, puede además emitir sanciones, multas. De hecho, entre 2007, por ejemplo, y 2011, cerca de 4.000 sanciones, algunas terminaron en multas, ha emitido el ENRE. Ha frenado cerca, en el caso de Enor, por ejemplo, un 88% de incremento de la tarifa que Enor y Edesur vienen intentando introducir o hacer un ajuste tarifario. O sea, ha realizado numerosísimas acciones, creo yo, en favor de la ciudadanía, en favor de que el consumo no sea una variable de ajuste, ¿no? Ahora, evidentemente no alcanza, y creo que ese es el debate de fondo y el debate que hay que darse. Perdón, lo que te preguntaba Nora, que creo que es una pregunta casi universal, me pareció que tiene la lógica que uno espera, plantea la duda si el receptor, la sociedad, no está pensando que el Estado es impotente frente a esas potencias. Y la pregunta es, ¿por qué es impotente? Bueno, a ver, primero nos estamos rigiendo, si bien modificado bastante, nos estamos rigiendo por el marco regulatorio eléctrico de 1992. Y es imposible, y esto es algo que se está haciendo en otros grandes resortes de la vida de la República Argentina, es imposible, a ver, ya bastante con que tenemos dos modelos políticos conviviendo y enfrentándose desde 1810 a esta parte, pero como nunca, sobre todo desde el conflicto por la 125. Ahora, lo que no podemos hacer más es, frente a estas situaciones, seguir teniendo marcos regulatorios que benefician tanto política como económica como culturalmente al neoliberalismo y en realidad los resabios que quedan del neoliberalismo. En materia energética se ha revertido muchísimo. El ministro habló en la conferencia de prensa, creo que fue el viernes o el jueves, una exposición de casi 1 hora y media que celebro porque explicó con lujo de detalles, que eso es fundamental, explicar y explicar y explicar a la ciudadanía lo que en el caso eléctrico de distribución está pasando. Y él habló de alguna palabra que es fundamental, habló de el Estado va a capitalizar, se refería a los 90 y pico de estos 2.000 de millones de pesos, va a capitalizar esa inversión. ¿Qué quiere decir con esto? Que no podemos darnos el lujo, encima de que se invierte millonadas en transformar el sector energético que venía estancado por los famosos exsecretarios de Energía desde el 80 y el 90, no podemos que por los cablecitos finales la ciudadanía padezca y esté protestando y no tenga luz. Entonces, en ese sentido creo que el debate que la ciudadanía tiene que darse es si realmente el marco regulatorio eléctrico que tenemos ahora es compatible con la Argentina del Bicentenario, es compatible con la Argentina que incrementa su consumo, que tiene su mercado interno pujante en expansión permanente, y es compatible también esa burguesía que está metida en el Enor y Edesur con la burguesía que necesita el país. A ver, Sandra, ¿qué me querías decir? Sí, bueno, siguiendo un poco con esto, yo te quería hacer una pregunta un poco, tal vez técnica, porque con cada tema, no es el primer tema en el que uno tiene que empezar a estudiar y a aprender, mejor dicho, más que estudiar cuestiones cotidianas, pero que sin embargo permanecen, cuya estructura económica, sobre todo, permanece invisibilizada. Nos quedó claro lo de la generación y lo del transporte. Cuando se empezó a hablar con los primeros cortes de luz, apenas empezó la ola de calor, de que el problema era en la distribución, yo notaba que también eso permanecía invisibilizado, porque uno se imaginaba camioncitos transportando electricidad. ¿Qué es exactamente la distribución de la electricidad y en qué se traduce la falta de inversión en la distribución? Son las líneas de baja y media tensión que llegan de las estaciones transformadoras. Usted en la usina, ahí se genera energía y eso va por las líneas de alta y extra alta tensión.
eso como que se va, el ancho de los cables se va reduciendo hasta que entrega la electricidad para lo que necesita un hogar. Claro, después están los grandes consumidores, las industrias que reciben mucho más y además compran la energía de otra manera, distinta manera que los hogares. Entonces, las fallas en distribución son de alguna manera los últimos cables, los cables que van de las estaciones transformadoras últimas que inclusive se ven en las ciudades, ¿no? Que vemos que están distribuidas en las mismas ciudades, a los hogares. Y son inversiones muy importantes las que se necesitan para poder revertir todo lo que no se ha hecho ni se ha invertido. Mucho se ha hecho inclusive. De hecho, el Gobierno Nacional creó un fondo fiduciario que fue subejecutado por las empresas. Porque acá, además del tema del marco regulatorio para la democracia, como una ley de medios para la democracia, un marco regulatorio eléctrico para la democracia, como una ley agraria para la democracia, son todas las cuestiones pendientes, como una YPF para la democracia, que ya la conseguimos. Lo que hay que hacer es, en el debate, dar el debate hasta cultural. Las empresas se quejan de que las tarifas no les alcanzan. Sí. Ahora, ¿por qué nadie se pregunta a los periodistas lobistas y los exsecretarios, bueno, que den un paso al costado? Si no les cierra el negocio, ¿por qué no se van? ¿Por qué no se van del país si no les cierra el negocio? Evidentemente, no es tan así. No es tan así. De hecho, yo lo hablaba con Víctor Hugo, casi 2.000 millones de pesos sacaron entre enero y septiembre, utilidad neta, en el ejercicio entre enero y septiembre de este año. Y el otro debate que hay que dar es, bueno, si las tarifas no les alcanzan, ¿por qué? Porque obviamente los accionistas quieren sus dividendos. Entonces hay que preguntarse si el servicio eléctrico realmente tiene que ser un bien esencial, universal, público, gestionado, administrado por el Estado y sacarse encima el intervencionismo del mercado, o tiene que seguir la distribución eléctrica como una mercancía, como un negocio. Porque entonces ahí se justifica lo que dicen las empresas. ¿Vos crees que sería necesario estatizar la distribución? Sí, por supuesto. Por supuesto, yo creo que están dadas las condiciones técnicas técnicas y políticas para analizar los contratos y rescindir los contratos a las distribuidoras. Porque además, si no pasa un poco lo que decía Orlando, se genera esta sensación de impotencia entre la ciudadanía, un Estado impotente, y ahí es donde el neoliberalismo y la reacción gana. Y las consecuencias son políticas. Y sí, claro. Y sí. A ver, Mosca. Sí, justamente en esta última frase del Estado impotente y la cuestión de las conclusiones que saca la ciudadanía. A mí me parece que es una historia que se repite, yo la vivo por lo menos, no sé, desde la década del 60, en este país la discusión central es si el Estado tiene que hacer las cosas, si la tiene que delegar al mercado, si tiene que haber un control del Estado sobre el mercado. Me parece que esa es parte de una línea permanente de la política argentina. Si tomamos la década del 70, del 76 en adelante, era la silla, no te sentés porque si la hiciste en Argentina, si la hizo alguien que tiene relación con el Estado, se va a caer la silla. Y después en los 80, Neustadt, los teléfonos anaranjados, los teléfonos amarillos, yo quiero elegir si hablo en un teléfono anaranjado. Esa memoria, dicho sea así entre paréntesis, cuando uno pasa las penurias que pasamos todos, porque aunque yo tuviera luz, no la tuve en marzo, tuve la suerte de tenerla en diciembre, para mí fue una penuria ver lo que pasaba en la ciudad y en el conurbano, una penuria tremenda, es un aprendizaje muy fuerte. Es el aprendizaje de que en los 90 nos mintieron. Y creo que al lado del aprendizaje de que en los 90 nos mintieron hay otro problema que está muy a la vista y que estaba implicada en la pregunta de Nora. Nosotros queremos que un proyecto que tiene como portaestandarte la idea de la recuperación de lo público, la recuperación del Estado, tenga otra altura para discutir con estos mafiosos, tenga otra energía, tenga otra capacidad de control, pero otra capacidad además de decisión. Yo creo que ahora está madurando una situación donde es muy complejo pensar qué es lo que se puede hacer, porque otro episodio de esto es un bochorno. Claro. Otro episodio de esto es un bochorno. Yo no tengo la solución técnica, pero es evidente que esta pelea contra el intervencionismo de mercado es la clave, me parece. Ahora, el precio del daño, el daño causado frente a este aquelarre, para simplificar con una palabra, es un daño que el gobierno está presionando sobre la actitud del gobierno, a raíz de todo lo que estamos conversando. Y respecto de lo que yo hablé de impotencia, fíjense qué detalle importante. Acá se celebró con muchos lugares del país y de ciudadanos nobles la ley de medios, el fallo de la Corte.
y es como si no hubiera ocurrido. Como si no hubiera ocurrido. Esto es lo extraordinario. Es como si esa deliberación fuéramos impotentes para resolver. No cambian la grilla, siguen haciendo lo que se les canta. Orlando, tengo que ir a otro... Tengo que ir a otro informe, pero dale, que te veo con un libro Esto en que la mano. dijo Edgardo del debate Estado sí, Estado no. Por otro lado, debate bicentenario. El otro día caminaba cerca de Plaza de Mayo, un kiosquito, el revista Fortuna, que entrega clave del bicentenario, el pensamiento de Bartolomé Mitre y los liberales. Ajá. Para los que dicen que la oligarquía argentina está muerta. Y ahí uno tiene todos los discursos de Mitre, y hay uno que es el Estado empresario. Y leo textualmente. Se dice 1869, Mitre. Se dice que los gobiernos son malos empresarios. Si los gobiernos se hacen comerciantes para luchar con el público y usan de las rentas del pueblo para hacer competencia en la industria privada, si distraen las fuerzas y los recursos del gobierno en obras que perjudican al interés de la comunidad, no solo los gobiernos son malos empresarios, sino que usurpan facultades que no tienen, violando abiertamente su mandato. Este es el debate que está presente y que la reacción permanentemente está inoculándola a la población. A esto se puede responder, no sé si tengo tiempo, lo dejamos para después. ¿Lo dejamos para después? Tengo que ir a otro informe, pero dale, bueno, ahora porque después a esto, ¿cómo se responde a esto? También desde la historia. Este es un libro de Boletín de Informaciones Petrolíferas 1927, la Universidad Arturo Jaureche me lo prestó. Sí. Y acá se lee un discurso magnífico de Baldrich, Alonso Baldrich, un socio amigo, socio digo por colega del ejército, del nacional, uno de los mejores exponentes del nacionalismo económico del ejército argentino. Dice, capacidad del Estado, 1927. Se ha dicho que el Estado es mal administrador. Esa es la voz de los fracasados que niegan a los demás las condiciones de que ellos carecen. Esa es la voz de los opositores del surgimiento de esta ley sabia y previsoria, porque él apoyaba la ley de nacionalización del petróleo, 1927. Esa es la voz de los interesados en un provecho que no es el del país. Eso es argumentar con el defecto y no con el principio. Llévense hombres capaces, los idóneos, que la Constitución preceptúa, activos, enérgicos y honrados. Y si los gobernantes, considerando el desempeño de sus cargos, no como una industria política, sino como una función nacional, apoyan una gestión inteligente y activa, como ha sucedido, se verá que los resultados desmienten aquella afirmación. Muchas gracias. Los dos modelos Los dos modelos en punto. Bueno, vamos ahora sí a ver la entrevista que le hizo Eve de Bonafini al general Milani. Lo vemos. La entrevista de Eve a Milani. Creo que esta entrevista va a levantar polvareda. Ojalá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ojalá. Y yo quiero... Sin miedo. En realidad, solo el programa de las madres en Canal 7 y ahora 678 reprodujeron la entrevista. Los medios opositores, una vez más, utilizaron la estrategia consistente en que en lugar de los protagonistas, hablen los operadores. ¿Crees que hay unas nuevas Fuerzas Armadas? Sí, creo definitivamente que hay una nueva Fuerza Armada y especialmente en los últimos 10 años. Creo que han empezado a ver un modelo, yo digo un proyecto nacional, algunos se enojan, pero un modelo distinto de país. Y creo que en esto las fuerzas quieren insertarse muy profundamente junto al pueblo, junto a los ciudadanos, no en contra del pueblo ni en contra de los ciudadanos. Porque esta es la característica fundamental, la diferencia de esta fuerza con las fuerzas anteriores. Se creyeron dueños del mundo, de las personas, de la vida, bueno, y distintos. ¿Y cuándo empezaste a conocer a las madres? Hace muchísimos años, ¿no? Cuando salían en los medios, en los diarios, en todos lados. Reconozco que en las Fuerzas Armadas y en el Ejército había quiero ser honesto, un importante odio con las madres, como con todos los organismos de derechos humanos, ¿no? Ese odio, yo creo que eso ha ido pasando en los años 80 un poco, la década del 80 un poco, empezaron, como a decir, a digerirla, vamos a decir, ¿no? En los años 90, creo que dijeron, bueno, ya se fueron, ya pasó. Sí. Esta es mi opinión, ojo, me puedo equivocar. Ya pasó, chao, nos olvidamos de ella. Y en la última década, del 2000 en adelante, es como que volvieron a revivir todo esto y
Y bueno, gracias a Dios, porque digo, esto de haber tapado, porque por más que fuera una democracia, además en los años 90 se tapó, sí, ¿no? sí. Digamos, no fue bueno, entonces yo creo que recién la última década, en los últimos años se ha vuelto a revalorizar, y yo creo que, honestamente, lo digo de corazón, creo que hay mucha gente en el ejército en actividad, no hablo de los retirados, ese es otro tema, quizá los retirados recién, pero en la actividad, que valorizan a las madres y piensan que podría haber sido una madre de ellos. Y estoy muy orgulloso de ser militar, a pesar de cargar con la mochila que cargamos nosotros, ¿no? Sí. Porque por eso hay que empezar a dejarla la mochila, ¿no? A tirarla, a dejarla, porque no es justo. Bueno, no es justo por eso, no es justo tener que seguir cargando con tipos que inclusive que siguen hablando hoy en día, porque después de todo lo que pasó, están diciendo siguen que hablando volverían con a repetir. resentimiento. Es decir, a mí lo que me preocupa es eso, y por ahí me preocupa no solamente en algunos que están presos, sino otros que no están presos, que están en la casa. Los que se escapan. Sí, pero digamos que siguen, no, volveríamos igual, sí. La puta, digo, eso me preocupa. Vos que tenés hijos, ¿cómo toman todo esto que te pasó, que te denunciaron? Ellos me conocen a mí, pero yo, como le digo, como un día así medio, casi llorando, una de las mías, más grande, ¿no? Me dice, papá, yo confío absolutamente en vos, te imaginás, le digo, que yo te podría jurar por tu vida, no te voy a jurar por tu vida, pero de que yo jamás, nunca, ni torturé, ni maté, ni estuve. No, papá, por favor, que si vos ya sabemos que no. Esta confrontación de un grupo y de unos medios que quieren manejar. Entonces, y claro, le gusta un gobierno, entonces, bueno, no le gusta más, se acabó, viene el otro. Tiene que venir el otro. Que ellos dicen cuál es. Claro, me podrán decir, no, el voto, los oficiales, los suboficiales, venimos del pueblo, somos parte del pueblo. Esa diferencia con el otro ejército, que yo creo que ellos sentían parte ¿cómo sabe la de gente élite. si no se lo demuestran? Bueno, por eso, yo creo que tenés razón. Hay que demostrarse. Yo sé que esta entrevista va a sonar fuerte, porque imagínate en la revista La Madre, que no es cualquier revista, pero me parecía importante dar este paso, sobre todo porque las madres estamos convencidas que hay un nuevo ejército. A ver, lo veía ahí a Palma anotando cosas. Sí, bueno, hay un montón de cosas que quería mencionar. Bueno, por un lado, esta idea de la resignificación de las Fuerzas Armadas, que me parece que se viene dando, incluso más allá del ascenso de Milani, que se viene dando desde bastante antes. Y bueno, ese encuentro histórico, diría yo, entre un jefe del ejército y Ebe de Bonafini. Por el lado también esto de, bueno, a ver, repensar incluso, en la entrevista entera aparece, bueno, formas de actuar en común, las propias madres con el ejército, etcétera, eso que va apareciendo, me parece muy, muy interesante. Después, a ver, se ha generado mucho revuelo, como decía Ebe, porque esto generó también que aparezcan, me parece, ciertas tensiones al interior del gobierno, entre sectores, digamos, o con sectores, porque podríamos llamar progresistas, antimilitaristas, y que bueno, que fue que apareció también con fuerza incluso en algunos de los discursos, por ejemplo, el discurso que dio Pichetto en el Senado, ¿no? Cuando Pichetto se refiere especialmente al CELS, cuando la oposición le dice, bueno, pero el CELS que finalmente siempre apoyó, etcétera, ahora no apoya o impugna el ascenso de Milani. Y bueno, me parece que ahí Pichetto da a entender, como diciendo, bueno, el CELS no había dicho nada en los 3 ascensos anteriores y ahora sí, dice, ¿cómo es? Cuando Milani estaba bajo la órbita de Nilda Garré era bueno y ahora es un ser deleznable. Me parece que ahí se generó se generaron muchas rispideces ahí. A mí, sinceramente, no me pareció muy zigzagueante, me pareció bastante débil el argumento de Berbisky y el argumento del CELS. Recuerdo un artículo del 22 de diciembre de Berbisky, donde él dice que finalmente, a ver, cuando el grupo de senadores oficialistas afirma que, bueno, se lo asciende a Milani porque hay una presunción de inocencia, Berbisky dice que ese no es el camino correcto porque lo que se está juzgando en el Senado es la idoneidad
que tiene Milani para ocupar el cargo, independientemente de lo que suceda en la justicia. El propio Berbisky dice que suceda en la justicia lo resolverá la justicia, pero lo que está en juego es la idoneidad. Y la razón por la cual Berbisky se opone, lo dice en ese artículo y lo dice también en una entrevista que le da a Ingrid Beck en la radio La Ciudad, después le pido a la producción que lo busque. Él dice que, bueno, que en realidad es un error político del gobierno y las razones por las cuales Berbisky y el CELS aparentemente estarían en contra del ascenso de Milani es que él no tendría la idoneidad política, algo que se justifica a partir de las respuestas que Milani dio a un cuestionario del CELS, donde Berbisky hace una interpretación que me parece claramente equivocada, cuando dice que Milani habría tenido una posición negacionista respecto de lo que pasó, cuando en realidad lo que Milani está diciendo es que él no sabía. Digamos, otra vez, yo no sé si dice la verdad cuando dice que no sabía, pero lo que dice Milani es, yo no me enteré hasta que vino la democracia de lo que sucedía en esa época. Para eso digo, según Berbisky, eso es una actitud negacionista. Está confundiendo, me parece, Berbisky, el que Milani no sabía con un supuesto Milani negando lo que habría ocurrido, que son dos cosas distintas. Así que digo, me parece que eso, me pareció muy débil la argumentación de Berbisky y del CELS sobre este punto. No, hay una reducción de lo político a lo moral, o por lo menos hay una confusión de planos que me parece que no nos permite ver bien. Yo puedo llegar a compartir con Berbisky la preocupación porque un determinado subteniente en los primeros años de la dictadura haya firmado un parte de deserción cuando se trataba en realidad de un chico, de un soldado secuestrado. Desde el punto de vista de la moral de las personas, eso es un asunto denso, un asunto complejo. Me imagino que si es así, el general Milani tendrá frente al espejo un conjunto de preguntas para hacerse, pero me parece que hay un deslizamiento de esa cuestión moral. Voy a tratar de hacerlo gráfico para no entrar en demasiadas complejidades. Si en este país no pudieran tener cargos públicos todas las personas que han silenciado, han sido indiferentes o de alguna manera indirecta han colaborado, entre comillas. Digo, el vecino que dijo este tipo vive acá, tratándose de un militante revolucionario de esa época, y después los militares lo fueron a buscar y lo mataron. ¿Hasta dónde llega el nivel de responsabilidad? ¿Quién juzga el nivel de responsabilidad? Obviamente lo juzga la ley. ¿Hay problemas con la ley hoy, con el general Milani? Hay una causa en marcha. Esa causa tiene que seguir su curso. Pero mientras tanto la cuestión es política y de la idoneidad, tomando el relato que decía Dante, la idoneidad, cuando se habla de idoneidad se trata de la idoneidad política, y el que juzga sobre la idoneidad política de un jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas es el poder político soberano y democráticamente elegido. Entonces, a mí me parece que yo no tomo posición moral por Milani, yo tomo posición política a favor de la soberanía de la presidenta y de las mayorías necesarias del Senado para designar a quien consideren idóneo para dirigir las Fuerzas Armadas. Lo demás es un debate perfectamente válido. Yo no estoy amonestando ni estoy prejuzgando las buenas o malas argumentaciones. Que el hombre haya dicho, yo no sabía, bueno, el hombre puede saber, Milani puede saber, puede haber sabido que en realidad en lugar de deserción se trataba de un secuestro. Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿A quién ponemos? Tenemos que poner abajo de los coroneles, porque el golpe militar y el terrorismo de Estado fue orquestado por una institución llamada Fuerzas Armadas de la Argentina, no por un grupo de aventureros fascistas. La institución, a partir de su comando central, daba órdenes y esas órdenes eran cumplidas. Obviamente, acá está el principio de el mal principio de la obediencia debida, que ya fue suficientemente juzgado y resuelto en sede judicial en contra de ese principio de la obediencia debida. Pero Milani firmó un parte de deserción, no estuvo torturando. Me parece que hay un manejo que confunde planos y que tiene legitimidad en un plano, el plano moral, pero políticamente la idoneidad la decide la soberanía popular. Perdón, hoy en página 12, Ricardo Foster hace un análisis sobre la cuestión Milani y en un párrafo, recuerdo bien, objeta, digamos, la postura del CELS, diciendo que una ONG o una institución, por eso me acuerdo, recapacito en lo que vos decís del poder político, no tiene las obligaciones que tiene el poder político del Estado.
Entonces la pregunta que uno surge es ¿por qué la presidenta, con todos los grandes problemas que tiene, después de haber lanzado el gobierno de Kirchner y de Cristina, esta cuestión de los derechos humanos, esta revolución sobre la justicia y los derechos humanos, se arriesga, pongo la palabra arriesgar, a la candidatura de Milani? Algún hecho político tiene esa decisión de la presidenta, algo que yo no puedo prever. No, pero Milani estaba en la plana mayor. Milani, vamos a poner un número, estaba entre los 5 que podían asumir. Y los otros 4, que ignoro quiénes sean, tendrían tantas objeciones desde el punto de vista moral, seguramente, porque vamos a poner las cosas en términos históricos. Era subteniente Milani. O sea que elegir a un tipo que en esa época era menos que subteniente, no los tenés de coroneles para abajo. El más alto que no haya tenido que ver, que no haya ocultado, que no haya participado, porque el tipo que eligió la carrera militar no eligió a Videla, pero le tocó Videla. Entonces, a partir de ese hecho histórico, hay que ver qué le tocó hacer y qué hizo el tipo y qué se negó a hacer. A ver, no. Perdón. Sí, bueno, varias cosas. Primero, no es la primera vez que el CELS cuestione un ascenso de un militar que llegue a ser general y jefe del ejército. Ya cuestionó el ascenso de Bendini en su momento y fue jefe del ejército, que luego fue separado del cargo cuando fue procesado por administración fraudulenta y después de dejar el cargo ahora fue sobreseído, creo. Me parece que el tema con Milani es un tema obviamente muy complejo que incomoda muchísimo al kirchnerismo. Y que incomoda, yo creo que a veces la moral y la política no pueden separarse. Me parece que es evidente que Milani es un hombre leal absolutamente al sistema democrático y al proyecto que encabeza hoy la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, me parece que ese antecedente que apareció ahora, porque también es cierto que las cosas, los documentos sobre qué pasó a lo largo de la dictadura militar están apareciendo 30 años después en la Argentina. Ese documento en el cual aparece, por lo menos llega a la denuncia en el Senado a través de que el CEL se hizo eco de esta firma de Milani en esta deserción, que en realidad fue la forma de encubrir la desaparición como de tantos otros soldados durante la dictadura militar, genera una sospecha sobre un hombre que está al frente de una fuerza en el marco de un gobierno que ha hecho lo que no ha hecho ningún otro gobierno democrático en la Argentina por establecer realmente memoria, verdad y justicia sobre el terrorismo de Estado. Entonces me parece que ahí la exigencia es mayor que en cualquier otro caso, que es realmente deplorable la actitud de algunos opositores, empezando por los mismos radicales, que tuvieron como jefe del batallón, del escuadrón, no sé cómo denominarlo, cómo se denomina en rigor técnicamente, al hombre que reprimió el levantamiento militar, el levantamiento guerrillero en La Tablada, al general Arrillaga, que está ahora condenado por delitos aberrantes, era general durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que fue el mismo gobierno de Raúl Alfonsín el que impidió que cuando el gobierno de la Alianza con De la Rúa a la cabeza, que impidió que cuando el juez Garzón pidió la detención de represores que estaban siendo juzgados en España porque acá estaban vigentes las leyes de impunidad, impidió, siguiendo un decreto que había en su momento dictado Carlos Menem, que esos militares fueran repatriados y puedan ser juzgados afuera, porque había sido, obviamente, el gobierno de Alfonsín el gobierno de las leyes de impunidad y, por lo tanto, la Alianza no estaba dispuesta a reverlo. Parece que hay un gran marco de hipocresía y de oportunismo político, ni de qué decirlo de parte de los medios, de la Nación, que vive reivindicando a través de sus editoriales a los mayores genocidas de la Argentina y ahora se rasga las vestiduras por esta firma de Milani como documento de esta deserción del soldado que terminó siendo desaparición. Ahora, a mí, la verdad, me incomoda y mucho que un hombre que la justicia lo esté investigando por este tema sea ratificado como jefe del ejército. A ver, Bernal. Bueno, en primer lugar, creo que no hay proceso de transformación revolucionaria en la Argentina, esta Argentina del Bicentenario, que profundice, lo iniciado en 2003,
sin tener a unas fuerzas armadas sanmartinianas, bolivarianas, como pilar de ese proceso revolucionario de transformación. Así como el movimiento obrero, las clases populares, una burguesía afín a un proyecto de transformación, ¿no? Afín a la expansión del mercado interno, a la comercialización en el ámbito, sobre todo de América del Sur. Lo mismo para unas fuerzas armadas sanmartinianas y bolivarianas. Permitime leer lo que piensa La Nación, específicamente de Milani. Esta es una editorial que salió en diciembre, el significado del ascenso de Milani, y cómo la Nación mete cuña dentro de lo que es el campo nacional y popular, y específicamente un sector del progresismo que ha criticado y que ve con malos ojos, etcétera, el ascenso de Milani. Dice La Nación: el deterioro institucional que se pone de manifiesto con la promoción del general Milani no tiene que ver solo con su pasado remoto reciente, sino con su desempeño en estos días. Por lo tanto, que está bien, igual hacer un análisis histórico de lo que hizo Milani o no hizo, es lo que Milani piensa hoy en día. Ese es el problema. Ese es el problema. Esa es la idoneidad. ¿Qué piensa Milani? 5 meses, dice La Nación, 5 meses atrás este militar declaró que quería un ejército al servicio de un proyecto nacional y popular. En la amigable entrevista con Bonafini especuló con que las acusaciones en su contra, y entre comillas, por parte de multimedios monopólicos y dirigentes políticos opositores al gobierno, han buscado perjudicar a la presidenta y tratar de impedir que el ejército participe activamente de un proyecto nacional. Y acá el mensaje, la cuña, que lamentablemente cierto sector del progresismo, sobre todo, por lo que ha sido una cultura o la gran soncera del antimilitarismo, que se mama desde chico, el mensaje para ese sector: ¿qué es Milani ¿Qué es para Milani un proyecto nacional popular? Se pregunta La Nación. ¿Qué sucedería si en 2015 se impusiera en las urnas un proyecto que no responde a la definición formulada por Milani? ¿El ejército debería desconocer su triunfo y desobedecerlo? Entonces, se cree el ladrón que todos son de su condición. Y nosotros tenemos que estar tranquilos porque las Fuerzas Armadas y el Ejército, sanmartiniano y bolivariano, jamás han levantado las armas contra el pueblo argentino. Ni contra el opositor, ni contra el local. Salvo, a excepción de cuando el ejército reaccionario, el ejército genocida, se alzó, es el ejército creado por Rivadavia y después profundizado por Mitre, se alzó ahí sí contra el pueblo. Ahí salieron las armas sanmartinianas, artiguistas, bolivarianas, a luchar contra ese ejército que estaba financiado no solamente por la aduana de la provincia de la ciudad de Buenos Aires, sino además también por el imperialismo británico, el capitalismo inglés. A ver qué dice Russo. Sí, bueno, recién lo veíamos en materia energética, ¿no? Los dos modelos en pugna, y eso mismo lo podemos replicar en virtud de las Fuerzas Armadas, que siguen reclamando medios como La Nación, y lo que podemos escuchar de boca de Milani, que parece no una adhesión partidaria, porque yo insisto que cuando hablamos de un modelo nacional y popular no estamos hablando de un partido. Sí. Ojalá hubiera muchos partidos, varios partidos que adhirieran a un modelo de país, porque no puede ser que bajen todas las banderas y se las regalen todas al kirchnerismo. Por supuesto que si hubiera un procesamiento mueren todas las palabras, pero no lo hay. Vamos a hacer un corte, después volvemos con el informe sobre Macri, Echegaray, el Clarín y todas esas cosas. Ya venimos, es una pausa chica, ya volvemos. Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes